Bien, hermanos, saludo y bienvenido nuevamente a este canal de YouTube, Teología y Temas Adventista. El propósito de este canal es exponer la palabra de Dios desde una forma exegética, pero principalmente que nos conlleven a nosotros hacia el plano espiritual. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante: el tiempo de angustia de Jacob. Y quiero comenzar el presente estudio leyendo en Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Yo quiero que ustedes noten que en este pasaje de Daniel 12 y el versículo 1 se mencionan varios puntos importantes. Dice en el versículo 1 de Daniel 12: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora fíjense que Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Es evidente que la expresión aquel tiempo conecta a Daniel 11, 40 al 45 con Daniel 12 y el versículo 1. Es decir, cuando Daniel 12:1 dice en aquel tiempo, para usted entender qué tiempo es al que se está refiriendo, usted tiene que regresar al capítulo anterior, específicamente a Daniel 11, los versículos 40 al 45. En Daniel 11, los versículos 40 al 45, tenemos la aparición de un poder que se le conoce como el Rey del Norte. Y el Rey del Norte es un poder que falsifica a Dios. Es un poder que trata de ocupar el lugar de Dios. Es el mismo poder que se menciona en 2 de Tesalonicenses como el hombre de pecados que se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. El Rey del Norte es un símbolo del sistema papal. Ahora, en Daniel 11, los versículos 40 al 45, usted puede encontrar que este poder dice que recibe una herida de muerte en el año 1798, que Daniel 11:40 lo describe como el tiempo del fin. Ahora, lo más interesante es que en Daniel el capítulo 11, empezando en el versículo 41, usted puede encontrar que este poder vuelve nuevamente a recuperarse de la herida recibida en el versículo 40. Y cuando el Rey del Norte se sana de su herida, dice que entra por la tierra gloriosa, que es un símbolo del pueblo de Dios. Extiende su mano contra el país de Egipto. Egipto representa todo aquel poder que ha demostrado un desinterés completamente de Dios. Y el Rey del Norte persigue al pueblo de Dios cuando escucha las noticias que vienen del oriente. Y cuando el pueblo de Dios, de acuerdo a Daniel 11:44, se atemoriza por causa de la noticia que vienen del norte y sale a matar con gran ira al pueblo de Dios, en Daniel 12 y el versículo 1 dice: en aquel tiempo se va a levantar Jesús. La palabra levantar que se menciona aquí en Daniel 12 es la expresión amat. Y esa palabra en Daniel 11, principalmente en el libro de Daniel, se usa para referirse a un nuevo gobernante.
Por ejemplo, en Daniel 11, los primeros 5 versículos dice: y de aquí en adelante 3 reyes se levantarán en Persia. Es decir, 3 reyes van a gobernar en Persia. En Daniel 8, la palabra levantar se usa para referirse al cuerno pequeño, y se levantará otro poder. Es decir, la expresión levantar indica el inicio de un nuevo gobierno. Por eso en Daniel 12 y el versículo 1, en aquel tiempo cuando el rey del norte instale su poderío, como resultado de que ha recibido el poder de todos los gobiernos seculares y sabe con el propósito de aniquilar al pueblo de Dios, Jesús se levanta del santuario. Hay una cita de Ellen White donde ella dice que Jesús se quita su vestidura sacerdotal y se pone sus vestiduras reales. Es decir, un nuevo gobierno ahora viene a gobernar. Jesús viene a quitarle el poder al rey del norte, al sistema papal, y viene a entregarle el reino a los santos del Altísimo. Por eso dice, se va a levantar. Es decir, Jesús va a terminar su obra en el santuario celestial. Pero Daniel 12 y el versículo 1 sigue diciendo: después que Miguel se levanta del santuario, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Es decir, como resultado del levantamiento de Miguel del santuario, ya no va a haber más ofrecimiento. La puerta de la gracia se va a cerrar. Ahora viene un tiempo de angustia. Y fíjense que Daniel dice que es un tiempo de angustia cual nunca se ha visto desde que hubo gente hasta entonces. Es un terrible tiempo de angustia sin igual. Ahora, nosotros como adventistas hemos entendido que ese tiempo de angustia presentado en Daniel 12:1 es el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, la Biblia menciona la aparición de 2 tiempos de angustia en el tiempo del fin. Tanto la Biblia como los escritos de Ellen White dice que van a haber 2 tiempos de angustia. En primer lugar, tenemos un tiempo de angustia previo. Y en segundo lugar, tenemos el tiempo de angustia cual nunca fue, que se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, permítanme leerle una declaración que encontramos en el libro Primeros Escritos, en la página 33 y en el párrafo 2. Dice la sierva del Señor aquí: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. Es decir, Dios todavía en Babilonia tiene hijos allí que no reconocen el sábado como día de adoración. No han rechazado la luz referente a él. Es decir, no han rechazado esa luz porque no la conocen. Pero ahora escuchen lo que ella dice. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Así que noten que ella dice, al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente la verdad del sábado. Y ahora sigue diciendo, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad. Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Es decir, aquellos, cuando el pueblo de Dios sea henchido del Espíritu Santo, reciba la lluvia tardía, inicia lo que se le conoce como el fuerte pregón. Ahora el pueblo de Dios comienza un peregrinaje y va a predicarle a los que están en Babilonia. ¿Recuerdan ustedes que en Daniel 11:44 dijimos que noticias del norte espantan al rey del norte? Este es el mensaje. El sábado es el que va a espantar al papado.
El papado por muchos tiempos ha estado enseñando que el domingo es el día de reposo y engañando al mundo. Cuando el pueblo de Dios reciba el Espíritu Santo en su vida y comiencen a proclamar completamente o plenamente el sábado, dice la hermana White, que esto enfurecerá a las otras iglesias y que muchos van a salir de Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 18, y esos que salgan de Babilonia van a sufrir la persecución junto con aquellos que han formado parte del pueblo de Dios por mucho tiempo. Y ahora yo quiero que ustedes noten que la hermana White describe brevemente la situación del planeta Tierra cuando ese evento empieza a ocurrir. Dice: vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensarán que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora yo quiero que ustedes noten algo muy interesante. Fíjense que ella dice: los impíos pensarán que nosotros atraímos estos males y se unen para crear un plan con el propósito de erradicar al pueblo de Dios completamente. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten es que la hermana White dice: al comenzar el tiempo de angustia. Ahora bien, nosotros tenemos dos tiempos de angustia: el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, la gran pregunta clave es: ¿a cuál de los dos tiempos de angustia se está refiriendo la sierva del Señor aquí? Más adelante, en Primeros Escritos, en la página 85 y en el párrafo 3, ella retoma nuevamente el tema sobre ese tiempo de angustia. Y fíjense que ella especifica aquí cuál es ese tiempo de angustia donde el pueblo de Dios es henchido del Espíritu Santo y comienza a predicar plenamente el sábado. Dice ella: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Es decir, el tiempo de angustia donde el pueblo de Dios fue henchido del Espíritu Santo no es el tiempo de angustia de Jacob. No es el tiempo de angustia cuando las plagas empiezan a caer. Y ahora dice ella: sino a un corto periodo, precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Es decir, el tiempo de angustia mencionado anteriormente en la cita de la sierva del Señor, donde el pueblo de Dios es henchido del Espíritu Santo, no es el tiempo de angustia de Jacob. No es el tiempo de angustia que se describe en Daniel 12:1 cuando Jesús se levanta del santuario. Es el tiempo de angustia que ocurre mientras Jesús todavía está intercediendo en el santuario. Es un tiempo de angustia previo, es un corto periodo precisamente antes de que la caiga plaga, antes de que la plaga caigan. Pero dice ella que las naciones serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización del mensaje de los tres ángeles. Ahora yo quiero que estudiemos nuevamente y repasemos Daniel 12 y el versículo 1. El objetivo de esto es comparar este texto con otro pasaje que encontramos en las Escrituras para que ustedes noten por qué el tiempo de angustia que la hermana White menciona en la cita anterior no es el tiempo de angustia de Jacob, sino que es un corto periodo que va a iniciar antes de que venga el tiempo de angustia de Jacob, antes de que Jesús termine su obra de ministración en el santuario. Noten Daniel 12 y el versículo 1 dice:
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que fíjense, cuando empieza el tiempo de angustia, el pueblo de Dios es librado de esa angustia. Ahora, noten Jeremías, el capítulo 30 y el versículo 7. Jeremías, el capítulo 30 y el versículo 7. Dice aquí, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora fíjense que ambos textos, tanto Daniel 12:1 y Jeremías 37, dice que habrá un tiempo de angustia terrible. Pero Jeremías en el capítulo 30, en el versículo 7, dice que Jacob fue librado de esa angustia. Daniel 12:1 dice que el pueblo de Dios va a ser librado. Es decir, la angustia que pasó Jacob en Génesis 32, cuando recibió la noticia de que Saúl venía contra él para marchar contra él, dice que Jacob se afligió. Esa angustia de Jacob presagia la angustia que va a suceder con el pueblo de Dios al final del tiempo. Eso lo describe en Jeremías 37. Pero en ambos pasajes, Jacob fue librado de esa angustia y el pueblo de Dios lo va a ser librado también al final. Es impresionante observar lo que dice en el Conflicto de los Siglos, página 607 y en el párrafo 2. A sierva del Señor entendió esta analogía entre Jacob y el pueblo de Dios. Jacob es un símbolo del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dice ella, el tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Terrible. Sucede que muchas veces, escuchen bien, sucede que muchas veces los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo había imaginado. Es decir, alguna vez se viene una tormenta y uno dice, bueno, pero dice ella, pero ese no es el caso respecto a la crisis que nos espera. Es decir, alguna vez uno piensa sobre un fenómeno que viene, que no va a ser tan grande y así no sucede, el fenómeno no es tan grande. Pero en relación a la crisis final o al tiempo de angustia, este no es el caso. Y ahora dice ella, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí misma ante Dios. Es decir, la crisis que desespera al pueblo de Dios va a ser terrible. Necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy nosotros no poseemos. Y en otra cita un poquito más adelante, en el capítulo 40, titulada El tiempo de angustia, ella dice que se nos ha concedido un periodo de gracia para que nos preparemos para ese tiempo. Dice ella que la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Pero sobre todo, cada alma deberá sostenerse en pie por sí sola ante Dios. Cuando ustedes estudian, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, en relación a este tiempo de angustia, dice Juan el profeta de la siguiente manera: entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Es una pregunta. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa palabra gran es la palabra griega megas. Es decir, es una mega tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, de acuerdo al concepto de Juan, la tribulación final va a ser una mega tribulación, una super tribulación. Es una tribulación como nunca ha ocurrido en el mundo, sin igual. Desde que hubo gente hasta entonces, nunca ha ocurrido una tribulación tal. Sin embargo, debemos de entender que esa tribulación final, aunque va a ser grande, el pueblo de Dios va a salir intacto porque ya va o ha recibido el sello de Dios en su frente. Nuestro Señor Jesús en Mateo 24, 21 y 22 también habló sobre ese tiempo de angustia. Y fíjense cómo Jesús expresa, dice él, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, y ahora escuchen bien porque voy a comentar este texto, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En mi vida, hermanos y hermanas, yo nunca he visto un texto que ha sido más mal interpretado por algunos predicadores adventistas como este. Especialmente el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados. Muchas personas dicen, bueno, si nosotros observamos ese texto se está cumpliendo hoy en día. El tiempo está pasando más rápido. El tiempo está volando. Y muchos dicen, si usted compara los tiempos allá atrás con los tiempos de hoy, el día está pasando más rápido. Pero es eso lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a abordar un texto bíblico, debemos de entender el contexto, a qué se está refiriendo el pasaje. No tomar una porción del texto y aplicarla. El texto tiene una idea primaria. En primer lugar, este texto no puede referirse a cualquier día, a los días que nosotros estamos viviendo hoy. Tiene que leerse o interpretarse al contexto de la gran tribulación. Además de eso, no es que los días de hoy están pasando más rápido. Los días de hace 100 años y los de hoy es el mismo tiempo, 24 horas. Lo que sucede es que hoy en día usted encuentra que el tiempo se le pasa más rápido porque usted tiene más diversiones, tiene más cosas en que entretener la mente, tiene su teléfono, tiene su tablet, tiene su computadora, tiene su televisor. Hace 50 años atrás o 60 años atrás, usted no podía encontrar ninguno de estos aparatos. Y como no había ninguna diversión, los días se encontraban como si fueran larguísimos. Pero en realidad los días siguen siendo lo mismo. El acortamiento de los días, no cabe duda, Mateo 24, 21 y 22. Y el acortamiento de esos días tuvieron un cumplimiento profético en los días de los 1260 años de supremacía papal. Dios intervino de forma milagrosa y acortó ese periodo de tiempo tan terrible que la iglesia romana, ese poder diabólico que se sublevó contra Dios y persiguió al pueblo de Dios por tanto tiempo, Dios acortó ese periodo antes de que llegara la fecha de 1798. Acortó la persecución, no el poder. El papado fue destronado en 1798. Ahora, la persecución terminó antes del año 1798. En el conflicto de los siglos, página 270 y en el párrafo 5, dice la sierva del Señor de la siguiente manera. Comentando Mateo 24, 22 dice,
La persecución contra la iglesia no continuó durante 2260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas. Y ahora dice ella, al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahora dice ella, debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Es decir, Elena de White interpretó este texto como el acortamiento de los días al periodo papal de 2260 años. El poderío papal sí terminó en 1798. Ahora, la persecución concluyó aproximadamente unos 200 o 300 años del año 1798. Es decir, Dios de forma milagrosa intervino. Y la razón por la cual Dios hizo esto era porque la persecución era tan grande que si esa persecución continuaba, el pueblo de Dios iba a ser completamente eliminado. Ahora, Mateo 24, versículos 21 y 22, tiene una aplicación final. Ustedes dirán, ¿y cómo un pasaje que se cumple durante 2260 años va a tener también un cumplimiento final? El problema es de que nosotros no vamos a tener una nueva persecución o una nueva tribulación. La tribulación final no es una nueva tribulación, sino que es una continuidad de la tribulación de 2260 días. Es decir, el tiempo de angustia del libro de Daniel no es una nueva tribulación. Es una tribulación continua, es una continuidad de la tribulación de 2260 días. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos nosotros eso? Bueno, la razón es muy simple, porque es el mismo poder que provoca la tribulación final, es el mismo poder que atribuló al pueblo de Dios durante 2260 años. De modo que al cortarse la tribulación en 1798, lo que va a hacer el sistema papal es buscar la ayuda del poder civil, restaurar nuevamente su poder y va a ser una restauración de la misma persecución que terminó en 1798, antes de 1798, y ahora el papado lo que va a hacer es que va a restaurar nuevamente esa tribulación. No va a haber una nueva tribulación, sino que es una tribulación continua. El problema es que la tribulación final va a ser más intensa, pero es un seguimiento de la tribulación que terminó en 1798. Sin embargo, debemos de entender algo muy interesante. La gran tribulación final va a ocurrir cuando la bestia de dos cuernos decide entregarle su poder a la bestia. Cuando eso suceda, va a comenzar el tiempo de angustia previo. Ahora, una vez se cierra la puerta de la gracia y Jesús termina su obra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, y comiencen a caer las 7 plagas postreras, va a comenzar ese tiempo de angustia de Jacob. Hay una cita que encontramos nosotros en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 126 y en el párrafo 4, donde dice la sierva del Señor: la persecución de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, será más que imitada cuando se una el protestantismo y el papado. Fíjense ustedes la magnitud de esta declaración. Ella dice: la persecución de parte de los protestantes
de parte del catolicismo, perdón, al protestantismo, va a ser más que imitada cuando el protestantismo nuevamente se una al papado. En Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 14, la imagen de la bestia va a ser formada. Y quiero leer ese texto, dice Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. La palabra griega por imagen es eikon. Y ahora dice que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. La palabra imagen, como ya le mencioné, es del griego eikon, que significa parecido. Es una representación. Es decir, lo que vamos a tener en el tiempo del fin es una representación de lo que sucedió durante los 1260 años. Es una continuidad. Por eso la bestia forma una imagen. Hace una representación de lo que sucedió durante los 1260 años. Es decir, si usted quiere entender lo que va a suceder en el tiempo del fin, usted tiene que estudiar lo que sucedió durante la Edad Media. ¿Y qué fue lo que sucedió durante la Edad Media? Bueno, el sistema papal persiguió al pueblo de Dios a través de la ayuda del poder civil. Persiguió al protestantismo. Y como resultado, la religión de Cristo fue casi aniquilada. Pero esa persecución va a ser más que imitada en el tiempo del fin. Cuando se una nuevamente el protestantismo y el poder político, se va a restaurar nuevamente el poder. Se le va a sanar la herida a la bestia, al sistema papal que se encuentra herido. Sin embargo, como resultado de esto, Dios va a tener un pueblo que logrará la victoria sobre la bestia y su imagen. Y eso es muy importante. Los 144,000 son aquellos que se encuentran en el monte de Sión. En el Antiguo Testamento, el monte de Sión era una referencia cuando un ejército ganaba una batalla y venía, se congregaba en el monte de Sión diciendo de que habían los triunfadores, de que ellos eran los triunfadores y se reunían en el monte de Sión. En el contexto de Apocalipsis 14:1, donde los 144,000 están en el monte de Sión, usted debe de leer ese texto de acuerdo a Apocalipsis 13. Ellos están en el monte de Sión porque han salido victoriosos de la bestia, de la imposición de la marca de la bestia, de la santidad que ha impuesto sobre un falso día de reposo. Ellos se han enfrentado a la bestia y la han vencido con la sangre del cordero. Como resultado, en Apocalipsis 14 está en el monte de Sión. Bueno, dicho sea de paso, Apocalipsis 14:1 tiene que conectarse, es parte de Apocalipsis 13. Y usted preguntará, bueno, ¿cómo? Sencillo. Cuando la Biblia fue escrita no tenía capítulos ni versículos. Era un libro completamente. La división de capítulos y versículos fue inspiración humana con el propósito de facilitar, ¿verdad?, la búsqueda de versículos y capítulos en relación a un tema. Pero la Biblia en realidad está escrita como si fuera un libro, no tiene capítulo ni versículo. Si ustedes hacen eso con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, se van a encontrar que hay una conexión directa. Los 144,000 están allí en el monte de Sión porque han ganado una batalla. ¿Y cuál es esa batalla? Bueno, la que se describe en Apocalipsis 13, 11 al 18. Los moradores de la tierra, todos han adorado a la bestia en el capítulo 13. Los moradores de la tierra es una referencia tanto en el libro de Apocalipsis como en Isaías 24 de aquellos que no han formado un pacto con Dios, de los impíos. Y dicho sea de paso, por eso ustedes ven en el mensaje del primer ángel dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Fíjense que el evangelio es a los moradores de la tierra. El pueblo de Dios está predicando su mensaje a los moradores de la tierra,
que los moradores de la tierra representan a aquellos que no han formado parte del pueblo de Dios, que no han formado un pacto con el Eterno. Por eso en Apocalipsis 13:14 son los moradores de la tierra los que le hacen la imagen a la bestia. En Isaías, en el capítulo 24 del libro de Isaías, ustedes van a encontrar que los moradores de la tierra están en contraposición con aquellos que representan el pueblo de Dios. Isaías 24 es un mini apocalipsis, ustedes lo pueden leer y encontrarán allí detalles sumamente importantes. Ahora, como resultado de esa persecución final, los 144,000 son los que han recibido la victoria, que han ganado la victoria. Y por eso en Apocalipsis 15:2 dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. En Daniel 11:40 al 45 es una profecía fascinante. Indica que el sistema papal va a gobernar a nivel mundial. Por eso en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 12 ustedes encuentran que el diablo utiliza 3 agentes. Y aquí yo voy a dar un punto interpretativo sumamente importante. La Biblia dice que Dios es el soberano del cielo, el mar y la tierra. No pierde ese punto. En el mensaje del primer ángel dice, en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el mar, las fuentes de las aguas, el cielo y la tierra. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar que estos elementos, mar, cielo y tierra, son invadidos por Satanás a través de las tres bestias que él tiene disponibles en el Apocalipsis. El dragón es arrojado en el cielo, es decir, estaba procurando buscar su dominio allí. La bestia, hay una bestia en Apocalipsis 13, versículo 1 al 3, que sube del mar. Y la bestia de Apocalipsis 13:11 sube de la tierra. Por eso, en Apocalipsis el capítulo 12, y yo quiero leer ese texto, en Apocalipsis el capítulo 12 se hace una advertencia a los moradores de la tierra sobre Satanás. Y fíjense que en Apocalipsis 12, empezando en el versículo 7, dice: después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para él en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora dice en el versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ahora dice en el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué dice aquí ay a los moradores del cielo, de la tierra y el mar? ¿Por qué se usan esas dos terminologías en el libro de Apocalipsis? Bueno, la razón es muy simple. Porque al dragón ser arrojado del cielo, porque Dios es el soberano del cielo, ahora entonces comienza comienza su misión en el mar y en la tierra. Y no se sorprendan porque en Apocalipsis 13, Satanás levanta la bestia del mar para reclamar el mar como si fuera suyo. Naciones, muchedumbre, lenguas y pueblos. Pero no solamente eso, sino que en Apocalipsis 13
y el versículo 11 levanta otra bestia de la tierra. Por eso en Apocalipsis 12 y el versículo 12 dice: alegraos y ay de los moradores de la tierra y del mar. La razón es simple. Hay porque el diablo va a operar a través de dos sistemas: la bestia del mar y la bestia de la tierra, para indicar una universalidad. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 10, ustedes encontrarán también que esto se encuentra en oposición al mandato divino, porque Dios también tiene un ángel en Apocalipsis 10 que es identificado como Jesús, que también gobierna sobre el mar y sobre la tierra. Fíjense lo que dice Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 10, versículo 6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y ustedes notan que este ángel de Apocalipsis, el capítulo 10, dice que pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. En Apocalipsis 10:2 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En la misma referencia, Apocalipsis 12:12. El diablo desciende del cielo y se da una advertencia: ay de los moradores del mar y la tierra. En Apocalipsis 13 observamos cómo es que él se va a apoderar del mar y la tierra a través de la bestia. Una bestia que se levanta del mar y otra bestia que se levanta de la tierra. Aquí en Apocalipsis 10 y el versículo 2, el ángel que toma el librito pone un pie sobre el mar y pone un pie sobre la tierra, indicando de que él es el soberano y de que el mensaje del librito que se va a predicar aquí tiene que ser un mensaje universal. De modo, mis hermanos, que la palabra de Dios es concreta, es firme. Va a venir un tiempo de angustia. El diablo va a controlar a través de sistemas. Tres poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta se unirán. Y eso va a componer a lo que se le conoce como Babilonia. Porque Babilonia se está compuesta de tres partes. Siempre lo ha estado. Ustedes pueden estudiar en Jeremías capítulo 50, 51 al 54 y encontrarán que Babilonia está compuesta de tres partes. Babilonia se sentará sobre el río Éufrates, sobre las muchas aguas, pero Dios va a secar. Y sobre todo, Dios va a tener un remanente que con ayuda de Dios alcanzará la victoria sobre la marca de la bestia y su imagen. Esperamos que usted pueda formar parte de este pueblo fiel que decida enfrentarse a la bestia, tomar a Cristo como su Salvador personal y sobre todo, mis amados hermanos, alcancen la victoria y se encuentren en el monte de Sión con el Cordero, porque han decidido seguirle mientras estuvimos aquí en la tierra. Oremos para que esto se haga una realidad en tu vida. Amante Padre y eterno Dios, gracias te damos por el privilegio que nos da de venir y compartir tu palabra. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén.